La noche en San Isidro caía como un velo pesado, cubriendo el pequeño pueblo en un silencio roto solo por el canto distante de los grillos. Era una comunidad tranquila, rodeada de montañas y campos donde las cabras y ovejas pastaban libremente durante el día. Pero esa calma se había visto perturbada en las últimas semanas por algo que nadie podía explicar. Mateo, un granjero de mediana edad con manos curtidas por el trabajo, caminaba entre sus corrales sosteniendo una linterna. El haz de luz se movía nervioso, iluminando los rostros asustados de sus animales. Había encontrado a dos de sus mejores cabras muertas esa mañana, drenadas de sangre y con marcas extrañas en el cuello. «No puede ser un coyote», murmuró para sí mismo. «Esto es algo más, algo peor». En la cocina de su casa, Lucía, su hija de 17 años, lo esperaba con una taza de café recién hecho. «Papá, deberíamos hablar con el señor Esteban. Dicen que conoce historias antiguas sobre cosas como esta», dijo con voz preocupada. Mateo suspiró. No era un hombre que creyera en cuentos ni leyendas, pero las muertes misteriosas de sus cabras y el miedo que creía ver en los ojos de los animales lo hacían dudar. La noticia no tardó en extenderse por el pueblo. Al día siguiente, Tomás, el dueño de la tienda general, comentó a los clientes que también había encontrado una de sus ovejas muerta en circunstancias similares. Las marcas en el cuello eran iguales, 2 agujeros profundos, como si algo se hubiera alimentado directamente de la carne y la sangre. «Esto no es obra de ningún animal que conozcamos», afirmó con un gesto sombrío mientras Lucía lo escuchaba desde la puerta. Aquella noche, Mateo y Lucía decidieron visitar al señor Esteban, un anciano que vivía en una cabaña alejada, en las faldas de la montaña. Era conocido por sus historias sobre criaturas y leyendas de la región. Aunque muchos lo consideraban un excéntrico, había algo en su mirada sabia que inspiraba respeto. Cuando llegaron, Esteban los recibió junto a una fogata que crepitaba en medio de la oscuridad. Su perro, un viejo mestizo, gruñía bajo su aliento, inquieto. «Sé por qué están aquí», dijo Esteban sin que Mateo pronunciara una sola palabra. «No son los primeros en ver esas marcas. Yo también las he visto antes, hace muchos años». Lucía se adelantó, incapaz de ocultar su curiosidad. «¿Qué es lo que las provoca?», preguntó. Esteban hizo una pausa. Sus ojos grises se fijaron en ella con gravedad. «Una criatura que no pertenece del todo a este mundo. Los antiguos la llamaban el chupador de cabras, pero hoy la conocemos como el chupacabra. Aparece en tiempos de hambre o desesperación, cuando la tierra se vuelve hostil y los hombres pierden su fe». Mateo frunció el ceño, claramente escéptico. «Está diciendo que una leyenda es responsable de las muertes de mis cabras». Esteban asintió lentamente. «Llévame a tus corrales mañana. Tal vez pueda confirmarlo». Al amanecer, el anciano recorrió los corrales de Mateo, examinando cada rincón con detenimiento. Finalmente, encontró algo que hizo que su rostro se ensombreciera. Un mechón de pelo gris y una pequeña huella hundida en el barro, con 3 dedos alargados y garras afiladas. «Esto no pertenece a ningún animal de por aquí», dijo Esteban. «Está aquí, en San Isidro, y si no hacemos algo, no se detendrá con los animales». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, el miedo comenzaba a arraigarse profundamente en su corazón. Las palabras del anciano resonaban en su mente mientras las sombras de la tarde se alargaban, como si la misma oscuridad del pueblo estuviera viva. Mientras regresaban a casa, Mateo intentaba mantener la calma. «No podemos dejarnos llevar por historias, Lucía», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente al sujetar las riendas del caballo. «Quizás haya una explicación lógica para esto». Pero en su interior, las palabras de Esteban seguían resonando. «Si no hacemos algo, no se detendrá». Esa noche, Mateo decidió montar guardia. Se sentó cerca del corral con una escopeta cargada y la linterna a su lado. Los sonidos de la noche parecían más intensos, el crujir de las ramas, el susurro del viento entre los árboles y, en ocasiones, un lejano aullido que lo hacía tensarse. Cada sombra que se movía le parecía una amenaza. «Lucía»,
Desde su ventana, miraba a su padre con preocupación. Había algo diferente en el ambiente, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. De repente, un ruido seco rompió la calma, un golpe fuerte que provenía del otro lado del corral. Mateo se puso de pie de un salto, apuntando con su escopeta hacia la oscuridad. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero lo único que respondió fue el eco de su propia voz. Se acercó lentamente, con la linterna iluminando el suelo. Entonces lo vio, otra cabra, muerta, con las mismas marcas en el cuello. Pero esta vez había algo más. Junto al animal, una sombra alargada se deslizó entre los árboles, rápida como un suspiro. Mateo sintió que el corazón se le detenía por un instante. Disparó hacia la sombra, pero el eco del disparo se perdió en la noche. Cuando regresó a la casa, Lucía lo esperaba en la puerta. «¿Qué viste?», preguntó con la voz temblorosa. Mateo negó con la cabeza, incapaz de responder. Sabía que algo estaba ahí afuera, algo que no podía explicar. Y también sabía que esto era... La noticia del ataque a las cabras se había extendido rápidamente por todo el pueblo. En cada esquina, en el mercado e incluso en la iglesia, no se hablaba de otra cosa. Los niños escuchaban atentos las historias que los ancianos contaban, cada una más espeluznante que la anterior. Decían que el chupacabra no solo cazaba animales, sino que también rondaba las casas, observando desde las sombras. Esa misma tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Tomás se reunió con Marta y Emilio en su taller de carpintería. El aire estaba cargado de una tensión que ninguno de los tres podía ignorar. Marta había llegado con una linterna grande y un cuchillo de cocina, mientras que Emilio llevaba una vieja escopeta que había pertenecido a su abuelo. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo Marta, apretando el cuchillo con fuerza. «Si esto sigue así, no solo perderemos más animales. Algo peor podría ocurrir». Tomás asintió, pero sus ojos reflejaban duda. «¿Y qué propones?», preguntó. «Salir al monte de noche con estas cosas y enfrentarnos a... ¿Qué exactamente?». «No es cualquier cosa, Tomás», interrumpió Emilio. «Es el chupacabra. Mi abuelo hablaba de él. Decía que era rápido, que atacaba sin previo aviso, pero también decía que le temía al fuego». «Entonces llevemos antorchas», respondía Marta, decidida. «No pienso quedarme aquí esperando a que vuelva». Finalmente, acordaron salir esa misma noche. Prepararon todo lo necesario: linternas, antorchas improvisadas, la escopeta de Emilio y algunos cuchillos. Cuando la luna llena se elevó en el cielo, los tres amigos se adentraron en el bosque que rodeaba el pueblo. El aire era frío y pesado, y el sonido de sus pasos sobre las hojas secas se mezclaba con los ruidos de la noche. A medida que avanzaban, la oscuridad parecía envolverlos como un manto, y las sombras de los árboles se alargaban, creando figuras inquietantes. Marta lideraba el grupo, con su linterna iluminando el camino. De vez en cuando, se detenía y miraba a su alrededor, como si esperara encontrar algo entre los árboles. Emilio caminaba justo detrás de ella, con la escopeta lista, mientras que Tomás cerraba la marcha, llevando las antorchas encendidas. «¿Escucharon eso?», preguntó de pronto Marta, deteniéndose en seco. Los tres contuvieron el aliento y aguzaron el oído. Por un momento, solo se escuchó el sonido del viento entre las ramas, pero luego, un ruido suave, como un crujido, llegó desde su derecha. Emilio apuntó su escopeta en esa dirección, mientras Marta enfocaba con la linterna. «Debe ser un animal», susurró Tomás, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Siguieron avanzando con cautela, pero el ambiente se volvía más opresivo con cada paso. Finalmente, llegaron a un claro donde encontraron algo que los dejó sin palabras. En el suelo, junto a un montón de hojas, yacía el cuerpo de una cabra, completamente desangrada. Las marcas de colmillos en su cuello eran profundas, y a su alrededor había huellas extrañas, como de un animal con garras. «Esto no es normal», murmuró Emilio, agachándose para observar las huellas. «No es un perro ni un lobo». De pronto, un gruñido bajo y amenazante rompió el silencio.
Los tres se pusieron de pie rápidamente, girando en todas direcciones para intentar localizar el origen del sonido. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el gruñido se hizo más fuerte. «¡Prendan las antorchas!», gritó Marta. Tomás encendió las antorchas con manos temblorosas, y el fuego iluminó el claro. Por un instante, todo pareció calmarse, pero luego, algo se movió entre los árboles. Era una figura baja y encorvada, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. «¡Allí está!», gritó Emilio, apuntando con la escopeta. Antes de que pudiera disparar, la criatura emitió un chillido agudo y desapareció entre los árboles con una velocidad sorprendente. Los tres se quedaron paralizados, con el corazón latiendo con fuerza. «Esto no es una leyenda», dijo Marta, respirando con dificultad. «Es real, y es peligroso». Decidieron regresar al pueblo, pero el camino de vuelta fue igual de tenso. Cada ruido, cada sombra, los hacía girarse con miedo. Cuando finalmente llegaron a la entrada del bosque, el cielo comenzaba a clarear, y el amanecer les trajo un poco de alivio. Sin embargo, ninguno de los tres podría olvidar lo que había visto esa noche. Sabían que había algo en el bosque, algo que no entendían, pero que estaba allí, acechándolos. «Tenemos que advertir a todos», dijo Emilio. «Esto no ha terminado». Marta y Tomás asintieron en silencio. Aunque habían salido con la intención de enfrentar al chupacabra, ahora entendían que no sería tan fácil. La criatura era más inteligente y peligrosa de lo que habían imaginado, y el pueblo entero estaba en peligro. Pero, mientras se alejaban del bosque, una idea comenzaba a formarse en la mente de Marta. Necesitarían un plan mejor y, tal vez, la ayuda de alguien que conociera los secretos de la criatura. La caza apenas había comenzado. El amanecer trajo un poco de calma al pueblo, pero también sembró preguntas inquietantes. Las palabras de Marta, Emilio y Tomás resonaban entre los habitantes. El chupacabras no era solo una leyenda. Algunos intentaron desacreditarlos, achacando lo ocurrido al miedo y al cansancio. Otros, en cambio, los miraban con una mezcla de preocupación y temor mal disimulado. Marta, decidida a que el pánico no paralizara a su gente, reunió a varios líderes del pueblo en la pequeña plaza central. Emilio y Tomás la acompañaron, aunque el nerviosismo era evidente en sus gestos. La multitud reunida estaba compuesta por hombres y mujeres de todas las edades, desde ancianos que habían escuchado relatos similares en su juventud hasta niños que se aferraban a las manos de sus padres. «Lo que vimos no fue una alucinación», comenzó Marta, alzando la voz para superar los murmullos. «Hay algo en el bosque, algo que nos observa y caza a nuestros animales». Don Ricardo, el anciano que solía contar historias sobre el pasado del pueblo, se apoyó en su bastón mientras la miraba fijamente. «Siempre supe que esto volvería», dijo con voz temblorosa. «Hace más de 40 años vimos lo mismo, pero en ese entonces no tuvimos el valor de enfrentarlo». Los presentes intercambiaron miradas nerviosas. Marta dio un paso al frente. «Esta vez será diferente», dijo con determinación. «No podemos esperar a que vuelva a atacar. Tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde». «¿Y qué propones?», preguntó una mujer desde el fondo de la multitud. «No somos cazadores ni soldados. Podemos prepararnos», intervino Emilio, tomando la palabra. «No estamos indefensos. Hay maneras de protegernos, pero necesitamos trabajar juntos». Tras un breve debate, se formaron varios grupos para patrullar el bosque por las noches. Algunos voluntarios se ofrecieron a reforzar los corrales y construir trampas, mientras otros buscarían información sobre la criatura en los archivos antiguos del pueblo. Marta, Emilio y Tomás liderarían la primera patrulla esa misma noche. Cuando el sol comenzó a ocultarse nuevamente, los tres amigos se prepararon con antorchas, cuerdas y la escopeta de Emilio. Marta también llevó un viejo diario que había encontrado en la casa de su abuela, quien había vivido en el pueblo durante los primeros avistamientos del chupacabras. «Miren esto», dijo Marta, mostrando una página con dibujos y anotaciones. «Mi abuela escribió que la criatura evita los lugares donde hay cruces de madera y sal.
Entonces debemos llevar sal también, respondió Tomás, inclinándose para observar las páginas. Tal vez podamos usarla como barrera. Con esa información, ajustaron su plan. Llenaron pequeñas bolsas con sal y las ataron a sus cinturones antes de adentrarse en el bosque. Esta vez no estaban solos. Dos vecinos, Jorge y Lucía, se unieron para reforzar la patrulla. El bosque estaba más silencioso de lo habitual, como si los animales hubieran decidido abandonarlo. Los pasos del grupo crujían sobre el suelo cubierto de hojas secas. Marta guiaba al grupo, sosteniendo la linterna en una mano y el diario en la otra. En el camino, encontraron más huellas similares a las de la noche anterior. Jorge, que tenía experiencia como rastreador, se arrodilló para examinarlas. «Son frescas», dijo en voz baja. «La criatura estuvo aquí hace poco». Lucía temblaba ligeramente, pero trató de mantener la compostura. «Si está cerca, debemos estar listos», murmuró mientras ajustaba la navaja que llevaba en la mano. Avanzaron con máxima cautela, pero entonces algo extraño comenzó a suceder. Un sonido tenue, como un susurro, pareció surgir entre los árboles. Al principio creyeron que era el viento, pero luego las palabras se hicieron más claras. Era una voz grave y distorsionada, que parecía llamarlos por su nombre. «Marta, Emilio», se oyó como un eco distante. El grupo se detuvo de inmediato. Un escalofrío recorrió la espalda de Marta, pero no permitió que el miedo la dominara. «¿Quién está ahí?», gritó, alzando la linterna frente a ella. La voz no respondió, pero los susurros continuaron, rodeándolos. Emilio amartilló la escopeta y giró en todas las direcciones, intentando localizar la fuente del sonido. De repente, una sombra se movió rápidamente entre los árboles. «Allí», gritó Jorge, señalando hacia la derecha. Sin pensarlo, el grupo corrió en esa dirección. Sin embargo, la sombra desapareció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un rastro de hojas movidas y ramas rotas. Entonces encontraron algo que les heló la sangre, un círculo de tierra quemada, en cuyo centro había un montón de huesos de animales. «Esto parece un altar», susurró Marta, observando la macabra escena. De pronto, los susurros volvieron, pero esta vez eran más cercanos, más amenazantes. Las linternas comenzaron a parpadear, y una risa gutural resonó en la penumbra. El grupo se juntó en círculo, sosteniendo sus armas y antorchas con firmeza. «No estamos solos», susurró Lucía, con los ojos llenos de pánico. En ese instante, una figura encorvada emergió de las sombras, con ojos rojos que brillaban como brasas. Era el chupacabras. La criatura soltó un gruñido profundo y avanzó lentamente hacia ellos, sus garras reflejando la luz de las antorchas. «Preparen las bolsas de sal», gritó Marta, arrojando un puñado al suelo frente a ella. La criatura se detuvo abruptamente y retrocedió, soltando un chillido ensordecedor. Jorge disparó al aire, y el sonido pareció asustarla aún más. El chupacabras desapareció entre los árboles, dejando al grupo jadeante y temblando. «Funcionó», dijo Emilio, aunque su voz temblaba con incredulidad. La sal realmente lo alejó. El bosque quedó en silencio nuevamente, pero algo les decía que ese no sería su último encuentro con la criatura. El sol se ponía lentamente sobre Santa Teresa, sumiendo el pueblo en una penumbra que parecía irreal. Las últimas luces del día se desvanecían mientras las sombras se estiraban a lo largo de las calles desiertas. El aire estaba pesado, cargado de una quietud casi asfixiante. Había algo en la atmósfera que hacía que cada paso resonara más fuerte de lo normal, como si el mismo suelo estuviera consciente de lo que se avecinaba. María caminaba sola por las calles, el peso de la tragedia que había golpeado su hogar marcando su rostro con una tristeza profunda. Isabel, su hermana pequeña, había desaparecido misteriosamente semanas atrás, y aunque todos en el pueblo susurraban sobre las desapariciones de animales, cabras y ovejas, el terror de perder a alguien cercano era una herida abierta que nunca dejaba de sangrar. A lo lejos, vio la figura de Javier, su amigo de toda la vida,
parado junto a la vieja fuente en la plaza central. Javier la había acompañado en los últimos días, buscando respuestas sobre el chupacabra, pero también había comenzado a perder la esperanza, al igual que los demás. Nadie en el pueblo parecía dispuesto a hablar abiertamente sobre lo que estaba sucediendo. El silencio había tomado posesión de las casas y las calles, como si la gente temiera que cualquier palabra podría atraer la maldición que acechaba desde las sombras. María se acercó rápidamente a Javier, con el corazón palpitante. ¿Has encontrado algo más?, preguntó, con la voz temblorosa. Javier la miró, con sus ojos apagados por el miedo. Nada que no sepamos ya. Los animales siguen muriendo, las desapariciones no cesan, y no hay señales de que alguien haga algo al respecto. El pueblo ha decidido callar. María sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. El miedo que había tomado a la gente del pueblo era evidente, pero también había algo más en el aire, una sensación de resignación, como si todos se hubieran dado por vencidos ante lo inevitable. No podemos seguir así, dijo María, apretando los puños. No podemos seguir viviendo con miedo. Fue entonces cuando escucharon un ruido, un murmullo distante que creció en intensidad, como el susurro del viento a través de las ramas de los árboles. Javier se tensó, y María sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Don Gregorio, el anciano del pueblo, apareció desde una de las esquinas de la plaza, caminando con su habitual paso lento y medido. A pesar de su edad avanzada, su rostro seguía reflejando una sabiduría que parecía intemporal. No era común verlo fuera de su casa al caer la noche, por lo que su presencia allí no pasaba desapercibida. Ustedes también lo han escuchado, ¿verdad?, preguntó don Gregorio, su voz grave y llena de preocupación. María asintió, y Javier se adelantó. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando realmente, don Gregorio? El anciano los miró fijamente a los ojos. Lo que está sucediendo no es nuevo, pero ya nadie recuerda lo que ocurrió hace tantos años. La historia del chupacabra no es solo una leyenda, es un eco de un pacto antiguo. Un pacto que la gente del pueblo hizo con una criatura de las montañas. Un ser que, por siglos, ha estado esperando el momento para reclamar lo que le pertenece. María frunció el ceño. Un pacto. ¿Cómo puede alguien hacer un pacto con esa cosa? Don Gregorio suspiró profundamente y miró hacia el horizonte, donde las sombras comenzaban a tragarse las últimas luces del día. En los viejos tiempos, cuando el pueblo era más próspero y menos temeroso, la gente hizo un trato con el chupacabra. Buscaban protección, porque sabían que las criaturas de las montañas eran poderosas y peligrosas. Pero a cambio de esa protección, ofrecieron algo muy valioso: su miedo, el sacrificio de los animales y, eventualmente, vidas humanas. Javier dio un paso atrás, mirando a su alrededor como si esperara ver a la criatura aparecer entre las sombras. Y ahora, ¿por qué está de regreso? ¿Qué hemos hecho mal? Don Gregorio se volvió hacia él, su rostro sombrío. El pacto fue olvidado. La gente dejó de creer en la criatura y, con el tiempo, se deshizo de la tradición. Olvidaron lo que habían hecho, pero la criatura no olvida, y ahora reclama lo que le pertenece. María sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo era posible que alguien hubiera hecho algo tan horrible? ¿Cómo podían haber sido tan ingenuos como para creer que podrían escapar de su maldición? ¿Qué debemos hacer?, preguntó, con la voz entrecortada. El anciano la miró profundamente, como si estuviera evaluando sus palabras antes de hablar. Lo que sucedió hace mucho tiempo no se puede deshacer. Pero hay algo que todavía podemos intentar. Hay un ritual antiguo, uno que puede romper el pacto, pero requiere de un sacrificio que no todos están dispuestos a hacer. Javier se adelantó, decidido. ¿Qué tipo de sacrificio? Don Gregorio no respondió inmediatamente. Miró a los dos jóvenes, evaluando su coraje. La única manera de romper el pacto es enfrentando a la criatura en el lugar donde se originó todo, las montañas. Pero para eso, deben hacerlo con un corazón limpio, sin miedo, y estar dispuestos a perder algo muy valioso.
María sintió que el aire se hacía más denso, como si cada palabra del anciano pesara sobre ella. El sacrificio que le pedían. ¿Y qué es lo que debemos perder?, preguntó, con el temor creciendo en su pecho. El silencio se apoderó de la plaza, y las sombras de la noche parecieron alargarse aún más. Don Gregorio no respondió, solo asintió levemente. Fue en ese momento cuando el rugido rompió la quietud de la noche, una vibración que llegó hasta los huesos, como si la tierra misma temblara ante la presencia de la criatura. El rugido provenía de las montañas. Era profundo, gutural, y parecía resonar en todo el valle. No era un sonido común. No era el sonido de un animal. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. María, Javier y don Gregorio se miraron, con los ojos llenos de miedo, pero también con una comprensión compartida. Algo había comenzado, y ya no había marcha atrás. El chupacabra estaba cerca, pero algo más estaba por venir, algo más antiguo, algo más oscuro. Las montañas, que antes se veían tan lejanas, ahora parecían estar al alcance. La noche había caído por completo, y las sombras se alargaban como dedos oscuros que querían atrapar a los pocos que aún se atrevían a caminar por las calles de Santa Teresa. El aire estaba pesado, cargado de una sensación de tensión que no se podía ignorar. María sentía como su corazón latía con fuerza, y no podía evitar preguntarse si realmente estaba preparada para lo que estaba por venir. Todo lo que había escuchado, todo lo que había aprendido sobre el chupacabra, ahora le pesaba sobre los hombros como una losa. Javier caminaba a su lado, su rostro serio, pero con una determinación que parecía crecer con cada paso que daban. El viejo don Gregorio los guiaba por el sendero hacia las montañas, el único lugar donde podían encontrar una respuesta. Nadie había osado acercarse a esos territorios en años. Las montañas siempre habían sido el dominio del chupacabra, y desde que las desapariciones comenzaron, las historias de criaturas extrañas y oscuras que acechaban en la neblina se habían multiplicado. María miraba al cielo, donde la luna llena brillaba con una intensidad que nunca antes le había parecido tan aterradora. Estaba segura de que, en ese momento, algo en las montañas respondía a la luz de la luna. Algo antiguo, algo que no debía ser despertado. El camino que tomaban era empinado y estrecho, apenas marcado por huellas que se desvanecían con cada paso. El viento susurraba entre los árboles, como si estuviera tratando de advertirles de lo que estaba por suceder. La oscuridad se apoderaba del paisaje, y todo lo que podía oír era el sonido de sus propios pasos sobre la tierra seca y quebradiza. «Estamos cerca», dijo don Gregorio, su voz grave resonando en la quietud de la noche. «El lugar donde todo comenzó está más allá de ese claro». María miró hacia el horizonte, donde la luna iluminaba la cima de una montaña. Había algo inquietante en esa luz, como si la luna misma estuviera guiándolos hacia algo que no podían comprender completamente. «¿De verdad crees que este ritual va a funcionar?», preguntó Javier, su voz baja pero firme. «¿Que realmente podremos romper el pacto?». El anciano lo miró con intensidad. «No hay garantía de nada, hijo. El chupacabra ha existido por más tiempo del que los humanos pueden imaginar. Lo que proponemos no es algo sencillo, pero es nuestra única oportunidad». María sentía un nudo en el estómago. Había oído hablar de rituales, de antiguos pactos y sacrificios, pero nunca había creído realmente en ellos. Sin embargo, a medida que se acercaban más a las montañas, las sombras parecían tomar forma. El aire se volvía más frío, y el olor a tierra húmeda invadía sus pulmones, mezclado con algo más, algo que no podía identificar. Era como si la tierra misma respirara, como si la montaña estuviera viva, esperando. Finalmente, llegaron al claro que don Gregorio había mencionado, un espacio abierto entre los árboles, rodeado por grandes rocas cubiertas de musgo y maleza. En el centro de este claro, había un círculo de piedras, y justo en el centro, una roca más grande, más desgastada, como si hubiera sido utilizada durante siglos. María se detuvo, observando el lugar con cautela. Sabía que estaban a punto de hacer algo peligroso, algo que cambiaría sus vidas para siempre. «Este es el lugar»,
dijo don Gregorio, señalando la roca en el centro del círculo. Aquí es donde el pacto fue hecho. Aquí es donde debemos invocar a la criatura. Javier miró a su alrededor, desconfiado. ¿Y cómo sabemos que este ritual realmente va a funcionar? ¿Cómo sabemos que no estamos simplemente entregándole nuestras almas? El sacrificio, explicó el anciano, no es algo que se pueda evitar, pero si lo hacemos con el corazón puro, sin miedo, tal vez podamos devolverle lo que es suyo. El pacto se rompió, pero debemos devolverle la esencia de lo que fue ofrecido. María no entendía completamente lo que estaba diciendo, pero su instinto le decía que algo más estaba ocurriendo. Algo mucho más grande que un simple sacrificio de animales o personas. Había algo en el aire, algo que se movía y que la observaba. Don Gregorio se inclinó hacia la roca, colocando sus manos sobre ella. Debemos invocar su nombre, llamarlo. Solo entonces podremos enfrentarlo. María, sin saber por qué, se acercó y colocó una mano en la piedra. El contacto con la roca fría hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Algo comenzó a vibrar bajo sus dedos, una energía extraña que parecía salir de la tierra misma. La luna brillaba con fuerza sobre ellos, bañando todo el claro con su luz pálida. «Chupacabra», susurró don Gregorio, sus palabras cortando el aire como cuchillos. «Vuelve a donde perteneces. Rompe tu lazo con este mundo. Regresa a lo que te pertenece». Las palabras resonaron en el aire, y un viento violento comenzó a soplar, levantando las hojas secas del suelo. Las sombras en las montañas parecían moverse, como si algo se estuviera despertando. El suelo tembló levemente, y María sintió como la presión en su pecho aumentaba, como si el aire se volviera más espeso y difícil de respirar. De repente, un rugido profundo y gutural rompió el silencio. El sonido provenía de las montañas, pero no era el rugido del chupacabra. Era algo más grande, más antiguo, una presencia que estaba más allá de cualquier criatura conocida. María miró hacia el cielo y vio una sombra oscura cruzando la luna, como si algo enorme estuviera acercándose. El chupacabra estaba cerca, muy cerca. El aire se volvió aún más denso, y la sensación de terror se intensificó. María, sin embargo, no podía apartar la mirada de la oscuridad que se acercaba. Algo, en lo más profundo de su ser, le decía que lo que estaban haciendo los llevaría a una confrontación con algo mucho más grande que la criatura de las montañas. El ritual había funcionado, pero no como esperaban. Algo había sido liberado. «Viene», gritó Javier, su voz llena de desesperación. María, paralizada por el miedo, solo podía mirar cómo las sombras se alargaban, cubriendo el claro como una manta oscura. Algo estaba por suceder, y no podían detenerlo. El viento se intensificó, y las sombras parecían tomar forma. Algo estaba emergiendo de la oscuridad. La criatura había respondido al ritual, y lo que seguiría, nadie estaba preparado para enfrentarlo. La noche ya no era la misma. Algo en el aire había cambiado, como si la misma tierra hubiera dejado de respirar. Las sombras que antes se movían como sombras de árboles ahora tomaban forma, se alargaban y se contraían, como si algo estuviera acechando entre ellas. María, con el corazón a 1000 por hora, no podía apartar los ojos del oscuro vacío que se extendía ante ella, donde antes había visto la luna brillar con fuerza. Ahora todo estaba sumido en una oscuridad impenetrable, una oscuridad que no era natural. Javier se mantenía a su lado, igual de tenso, mirando a su alrededor con cautela. El viento soplaba con una fuerza inhumana, llevando consigo un sonido sordo que retumbaba en sus oídos, como un susurro lejano, un eco de algo que se estaba acercando. «¿Qué es esto?», murmuró Javier, su voz temblorosa. «¿Qué hemos hecho?». María no podía responder. Sus pensamientos estaban dispersos, desordenados, pero algo dentro de ella le decía que la verdad no era lo que habían esperado. Don Gregorio, que había comenzado a murmurar unas palabras en una lengua que María no entendía, parecía igualmente perturbado. Sus manos, que antes estaban firmes sobre la roca, ahora temblaban.
La tierra bajo sus pies parecía vibrar con una energía oscura y desconocida, como si el propio suelo estuviera reaccionando a lo que acababan de invocar. El sonido de los susurros creció en intensidad, y María pudo jurar que escuchaba algo más, algo que no provenía del viento. Eran voces, voces lejanas, distorsionadas, como si el mismo aire estuviera cargado con palabras que nadie debía oír. Miró a su alrededor, pero no veía a nadie, solo las sombras que se alargaban hacia ellos. «Esto no está bien», dijo don Gregorio, su rostro ahora pálido, arrugado por el miedo que intentaba ocultar. «No debimos haberlo hecho. No así». María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué estaba pasando? No podía comprenderlo. La luna, que antes estaba tan brillante, ahora parecía desvanecerse, como si una niebla espesa la estuviera engullendo. Y en esa oscuridad, lo vio. Una sombra grande, moviéndose de manera antinatural, avanzando entre los árboles, deslizándose con una rapidez imposible. No era solo una criatura, era algo más, algo que no podía ser explicado. «Es él», gritó Javier, su voz llena de terror. «Es el chupacabra». María no pudo responder. Estaba demasiado paralizada por el miedo, pero su instinto la impulsó a moverse. Corrió hacia don Gregorio, quien había comenzado a alejarse de la roca, sus ojos fijos en la oscuridad. «¿Qué está pasando?», exigió María. «¿Qué hemos hecho?». Don Gregorio se giró hacia ella con una expresión aterrada. «Nosotros liberamos algo más grande, mucho más grande que el chupacabra. Lo que está viniendo no es lo que esperábamos». De repente, un estruendoso rugido cortó el aire, haciéndolos a todos estremecerse. Era un sonido bajo, gutural, pero poderoso, como si toda la montaña hubiera cobrado vida. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, y María pudo ver cómo se retorcían y se deslizaban, formando figuras grotescas, sombras que parecían tener vida propia. La tierra temblaba con una fuerza cada vez mayor, y las rocas del círculo donde habían estado reunidos comenzaron a agrietarse, como si el mismo suelo estuviera siendo arrancado. Don Gregorio dio un paso atrás, mirando las grietas con desesperación. «No deberíamos haberlo hecho», repitió, su voz quebrada. Esto no es el chupacabra. Esto es algo mucho más antiguo, algo que ha estado aquí mucho antes que nosotros». María sintió una punzada de dolor en su pecho, como si las palabras del anciano la atravesaran. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué era esta entidad que había invocado? ¿Qué tipo de maldad estaban enfrentando ahora? «Tenemos que salir de aquí», gritó Javier, su voz quebrándose por el miedo. «Esto ya no es seguro». Pero no había manera de escapar. El aire se había vuelto pesado, como si todo estuviera colapsando a su alrededor. María miró al cielo, y allí, justo sobre ellos, apareció la figura que había temido ver. No era el chupacabra que había imaginado. Era algo mucho peor. Una sombra oscura, con ojos brillantes como brasas, y una forma que parecía cambiar con cada parpadeo. Su tamaño era colosal, mucho más grande que cualquier criatura que pudiera existir en la naturaleza. El chupacabra era solo una pequeña parte de lo que se estaba liberando. «¡Corre!», gritó don Gregorio, y entonces María comprendió. Estaban frente a algo que no podían entender, algo más allá de cualquier monstruo o criatura. Habían tocado un poder ancestral, y ahora, lo que seguía no era solo la amenaza de un animal, sino la ira de una entidad que había estado dormida durante siglos. María intentó correr, pero sus piernas no respondían. El miedo la había paralizado. Las sombras se acercaban rápidamente, envolviendo todo a su alrededor. Y en ese momento, mientras veía el abismo de oscuridad que se cernía sobre ellos, escuchó una voz. No era humana, ni animal. Era una voz que venía de lo más profundo de la tierra. «El pacto fue roto», susurró la voz, resonando en su mente. «El precio debe ser pagado». María apenas podía respirar. Su pecho estaba a punto de estallar. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué precio tendría que pagar? «Tenemos que destruirlo»,
«Debemos sellarlo de nuevo», gritó don Gregorio, y comenzó a caminar hacia el centro del círculo, donde la energía oscura parecía acumularse con una fuerza imparable. Pero al acercarse, la sombra lo alcanzó con velocidad, arrastrándolo hacia la oscuridad sin darle oportunidad de reaccionar. Un grito desgarrador llenó el aire, un grito que resonó en la montaña y atravesó la tierra misma. Javier y María, paralizados por el miedo, miraron la escena con horror, sabiendo que ya no había vuelta atrás. La criatura, la sombra, había despertado, y el precio del pacto se estaba cobrando. La oscuridad se tragó a don Gregorio, y con su desaparición, el aire se llenó de una risa profunda, inhumana. La noche había caído, pero el verdadero terror recién comenzaba. María tomó la mano de Javier, sintiendo el sudor frío en su piel. Sabía que ya no había marcha atrás. El chupacabra era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que estaba destinado a desatarse. Y ahora, la verdadera batalla por la supervivencia comenzaba. La oscuridad era total. Los árboles, normalmente altos y majestuosos, se recortaban como sombras negras en el cielo sin estrellas. El aire estaba denso, cargado con un silencio que se sentía asfixiante, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Y, sin embargo, en ese silencio, algo se movía, algo que ya no podía ser ignorado, algo que había despertado en el abismo de la tierra, más allá de lo que cualquier ser humano había imaginado. María y Javier corrían a través del bosque, sin rumbo fijo, con el sonido de sus pasos resonando en el suelo húmedo y cubierto de hojas caídas. Cada vez que pisaban una rama rota, el eco parecía amplificarse, como si estuvieran siendo perseguidos por algo que sabía exactamente dónde estaban. Y lo peor no era solo el sonido de sus propios miedos, era el ruido distante, un rugido profundo y ensordecedor que venía de más allá del horizonte, de un lugar donde la oscuridad parecía cobrar vida. «Dios mío», exclamó Javier, mirando atrás una y otra vez, como si creyera que la criatura pudiera estar a sus espaldas. «¿Qué es eso?». María no podía responder. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. El chupacabra ya no era lo que pensaba. La sombra que había surgido ante ellos, la que había devorado a don Gregorio, no era una criatura de carne y hueso. Era algo más, algo que se movía entre dimensiones, que no tenía forma, pero que era tan real como la misma noche. El chupacabra era solo un disfraz, una pequeña máscara puesta sobre un terror mucho mayor. El rugido resonó nuevamente, más cerca esta vez, y María sintió como su corazón se detenía. La tierra bajo sus pies temblaba con una fuerza tan brutal que casi caía al suelo. Las ramas de los árboles se agitaban violentamente, como si una tormenta invisible estuviera desatándose sobre ellas. La oscuridad parecía envolverlo todo, y cada paso que daban solo los hundía más en ella. «¡Rápido!», gritó Javier, tirando de su brazo. «Debemos encontrar un lugar donde escondernos». María apenas podía respirar. Su mente estaba atrapada en una maraña de desesperación. Habían tocado algo que no podían comprender, algo que no podían controlar. Y ahora, el precio estaba siendo cobrado. Don Gregorio ya no estaba con ellos, y las sombras que los rodeaban parecían reírse de su miedo. Cada rincón del bosque estaba lleno de una presencia opresiva que les arrancaba el aliento. Un sonido extraño cortó el aire, un zumbido, seguido por una risita espeluznante, como si algo estuviera observándolos desde la penumbra. María no pudo evitar estremecerse. «¿Qué fue eso?», murmuró. «No sé», contestó Javier, sus ojos reflejando puro terror. «Pero debemos irnos de aquí». Ambos aceleraron el paso, sin saber si estaban avanzando en la dirección correcta o si solo los estaba llevando más profundo en la oscuridad. El rugido volvió a sonar, esta vez mucho más cerca. Y entonces, como si el cielo mismo se hubiera rasgado, una enorme figura emergió de la niebla. María se detuvo en seco, mirando hacia arriba, apenas creyendo lo que veía. La criatura no tenía forma definida. Su cuerpo se retorcía y cambiaba, como si no fuera un ser físico, sino algo que se movía entre las sombras.
Una masa de oscuridad con ojos brillantes como brasas, tan grandes que parecían consumir la luz que quedaba. Sus garras largas y afiladas rasgaban el aire, y el aliento de la bestia olía a tierra mojada y sangre. ¡Corre!, gritó Javier, tomando a María por el brazo. ¡Es él! María no podía moverse. Estaba paralizada por el terror. Esa sombra no era un animal, ni siquiera un monstruo común. Era la encarnación del mal, un ser más antiguo que el mismo tiempo. Y ahora estaba frente a ellos, con su rugido resonando en la noche, como un eco de una era olvidada. El chupacabra, lo que quedaba de él, no era nada comparado con esa entidad. Esa era solo la primera capa de un mal más grande, algo que había permanecido oculto durante siglos, esperando el momento adecuado para salir. Y ese momento había llegado. El precio por romper el pacto estaba siendo cobrado, y no había manera de detenerlo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Javier, su voz temblorosa. María lo miró, sus ojos llenos de desesperación. «No lo sé, no lo sé. Javier, estamos condenados». La criatura avanzó hacia ellos con una rapidez sobrenatural. Cada paso que daba hacía que la tierra temblara bajo sus pies. El viento aullaba a su alrededor, arrastrando hojas y escombros, mientras las sombras se alargaban y se retorcían, como si quisieran engullirlo todo. María y Javier comenzaron a retroceder, pero no importaba cuánto corrieran, la criatura siempre estaba un paso adelante. «¡Corran hacia el río!», gritó María, recordando la última vez que habían visto el curso de agua. Tal vez, si llegaban al río, podrían encontrar alguna manera de escapar, alguna manera de perder a esa cosa de vista. El agua podría ser su única esperanza. Ambos comenzaron a correr a través de la oscuridad, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en llegar a la orilla del río. Pero la criatura lo seguía, siempre más cerca. El rugido resonó una vez más, y entonces María vio algo que la hizo detenerse en seco. La criatura ya no estaba corriendo detrás de ellos. Estaba justo delante, bloqueando el camino. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La criatura los observaba, y María sintió un escalofrío profundo recorrer su cuerpo. Entonces, algo extraño ocurrió. Los ojos brillantes de la bestia comenzaron a brillar más intensamente, como si estuviera absorbiendo la luz de todo a su alrededor. La oscuridad que los rodeaba se hizo aún más profunda, y el aire se volvió irrespirable, como si la misma atmósfera estuviera siendo succionada. De repente, el rugido de la criatura se transformó en un grito desgarrador, como si estuviera sufriendo una agonía inmensa. La sombra comenzó a tambalear, como si estuviera siendo arrastrada hacia atrás, hacia el abismo de donde había surgido. María no entendía lo que estaba sucediendo, pero pudo ver que algo estaba cambiando. «¡María!», gritó Javier, su voz llena de desesperación. «¿Qué está pasando?». María no tenía tiempo para responder. Algo, o alguien, estaba interfiriendo en la lucha. Las sombras, que antes parecían tomar forma, ahora se desvanecían, como si estuvieran siendo absorbidas por una fuerza más poderosa. La criatura, atrapada en su propio grito de dolor, parecía estar siendo destruida. «¿Es esto el fin?», exclamó Javier, mirando a su alrededor. «¿Está sucediendo?». María no podía contestar, pero sintió una extraña sensación en el aire, una sensación de que la batalla aún no había terminado. La criatura podría estar retrocediendo, pero no estaban a salvo. Algo aún acechaba en las sombras, y lo peor aún estaba por venir. Pero por un momento, todo parecía calmarse. El rugido cesó, y la oscuridad comenzó a despejarse. Sin embargo, María sabía que la verdad aún no había sido revelada. El precio no estaba completamente pagado. La noche todavía tenía secretos que ofrecer, y pronto descubrirían qué era lo que realmente los acechaba. La quietud de la noche era tan profunda que parecía que el mundo entero había dejado de respirar. El viento había cesado, las sombras ya no se movían, y la única señal de vida en el aire era el crujir ocasional de las hojas secas bajo los pies de María y Javier. El rugido del monstruo había desaparecido, pero la sensación de que algo aún acechaba en la penumbra no los abandonaba.
algo mucho más oscuro que cualquier criatura, algo que nunca había sido destinado a ser entendido por los humanos. Ambos caminaban, casi sin fuerzas, por el camino estrecho que llevaba al pueblo. La luna, alta en el cielo, proyectaba una luz fría y pálida que iluminaba sus rostros cansados. La piel de Javier estaba cubierta de polvo y sangre, mientras que los ojos de María, aunque firmes, reflejaban un dolor que no podía ser descrito. No era solo miedo, era una comprensión amarga de que nada volvería a ser lo mismo. ¿Crees que lo hemos vencido?, Javier murmuró, su voz quebrada por el cansancio. María no respondió de inmediato. La pregunta resonaba en su mente, pero no tenía respuesta. El monstruo que los había perseguido, esa sombra de horror indescriptible, parecía haberse ido, pero ¿realmente lo había hecho? No podía dejar de sentir que algo aún no estaba cerrado, algo que aún permanecía en el aire, en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. No lo sé, dijo finalmente, su voz baja, como si temiera romper el silencio que los rodeaba. No lo sé, Javier, pero si estamos vivos, es porque algo o alguien nos ayudó, y no estoy segura de si eso es una bendición o una maldición. Javier la miró con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién más pudo haber estado ahí? ¿Quién más iba a ayudarnos? María no lo miró. En su mente, las piezas encajaban de manera inquietante. El chupacabra, esa criatura que había aterrorizado el pueblo, no había sido la verdadera amenaza. Era solo un agente de algo mucho mayor, algo que estaba mucho más allá de la comprensión humana, algo que, por alguna razón, había fijado su atención en ellos. Las leyendas no son solo cuentos, susurró. El chupacabra fue solo el inicio. Lo que realmente hemos despertado, su voz se quebró. Lo que hemos tocado, Javier, no tiene fin. El silencio se hizo aún más pesado. Los árboles se alzaban a su alrededor como guardianes mudos, testigos de la lucha que habían librado. El camino parecía no tener fin, y cada paso que daban los acercaba más al pueblo, pero también a la verdad que habían temido tanto descubrir. Finalmente, llegaron al borde del bosque. A lo lejos, podían ver las luces del pueblo, parpadeando como estrellas en la distancia. Pero algo no estaba bien. La atmósfera alrededor del pueblo parecía diferente, más densa, como si algo estuviera observando desde las sombras. ¿Lo ves?, María preguntó, señalando hacia las luces. Algo no está bien. Javier frunció el ceño, mirando hacia el pueblo. La sensación que ambos compartían era inconfundible. El aire se sentía extraño, como si todo estuviera impregnado con una presencia invisible. El suelo, aunque sólido, parecía moverse bajo sus pies. No puede ser, dijo él, su voz teñida de incredulidad. ¿Qué está pasando? María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La respuesta llegó a ella con una claridad aterradora. Sabía lo que había sucedido. Sabía que el precio de todo lo que había ocurrido no había sido pagado aún. Las sombras que habían enfrentado no se habían desvanecido con la criatura. Eso era solo un preludio. Lo que seguía era algo mucho más grande, algo que el pueblo nunca había previsto. Y ella, Javier y todos los que quedaban ya no serían los mismos. No estamos solos, dijo, con voz firme. Nunca lo estuvimos. Antes de que Javier pudiera preguntar más, un sonido extraño cortó el aire, un susurro que parecía provenir de todos los rincones a la vez. El viento volvió a soplar, pero no con la misma suavidad de antes. Era más fuerte, más agresivo, como si quisiera arrancarles la piel de los huesos. Los árboles comenzaron a moverse nuevamente, pero esta vez no solo se balanceaban con el viento. Sus ramas se estiraban hacia ellos, como si las mismas raíces del bosque quisieran atraparlos. María retrocedió, sin dejar de mirar el horizonte. Los murmullos se hicieron más claros, más cercanos. No era solo viento lo que escuchaba. Era como si el mismo bosque estuviera susurrando secretos oscuros, contando historias olvidadas de muerte y sacrificio. Historias que nadie debía escuchar. «Javier», gritó,
pero su voz se ahogó en el sonido del viento. «Tenemos que salir de aquí». Pero antes de que pudieran dar un solo paso, algo los detuvo, algo invisible, algo tan pesado que parecía que la misma tierra les estaba imponiendo su voluntad. No podían moverse, no podían respirar. Las sombras, que antes se mantenían a distancia, se acercaron lentamente, formas que no podían distinguir, pero que sentían en lo más profundo de su ser. María cayó de rodillas, incapaz de soportar la presión. Javier intentó levantarse, pero también cedió. Estaban atrapados en un abrazo invisible, algo que los mantenía inmóviles, como si un poder antiguo estuviera observando cada uno de sus movimientos. Un rugido bajo, como el de una bestia lejana, resonó en sus oídos. «Esto no ha terminado», murmuró María, sus palabras casi inaudibles. «Lo que hemos hecho, lo que hemos liberado, vendrá por todos nosotros». De repente, una figura emergió de las sombras. No era humana, pero tampoco completamente monstruosa. Era como una mezcla entre ambas, una forma etérea que flotaba sobre el suelo, con ojos que brillaban con una luz propia, una luz fría, tan blanca como la luna. La figura los observó por un largo momento, y luego, con voz baja, casi cantada, dijo: «El ciclo se ha cumplido. El precio ha sido pagado, y ahora el equilibrio ha sido restaurado». María intentó levantarse, pero la fuerza que la mantenía atrapada era demasiado poderosa. No podía escapar. «¿Equilibrio?», preguntó, su voz llena de incredulidad. «¿Qué precio?». La figura inclinó la cabeza. «El chupacabra fue solo el inicio. Lo que liberasteis fue un antiguo pacto, que fue sellado en este bosque hace mucho tiempo. Vuestros miedos, vuestros deseos, todo lo que habéis tocado ha despertado algo que debía quedarse dormido. Pero ya está hecho. Ahora, el ciclo debe continuar». Las palabras de la figura hicieron eco en su mente. No entendía completamente lo que significaba, pero sabía, con una certeza espantosa, que la paz que había creído lograr nunca llegaría. Lo que había liberado no podía ser contenido. El pueblo, el mundo entero, ya estaba marcado por las huellas de lo que se había desatado esa noche. Y mientras la figura desaparecía lentamente en la oscuridad, una risa lejana comenzó a llenar el aire. Era una risa baja, como un susurro distante, que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Era la risa de algo que había esperado mucho tiempo, algo que, finalmente, había regresado para quedarse. María, aún arrodillada en el suelo, sintió el peso de la verdad aplastarla. Ya nada podría salvarlos. El silencio había llegado, pero solo como un presagio de lo que vendría. Y mientras las sombras tomaban el pueblo, María comprendió, con horror absoluto, que no importaba lo que hicieran, nunca serían capaces de escapar.